En un rincón olvidado de un pueblo de montaña, donde el viento arrastraba hojas secas y el sol apenas tocaba las calles empedradas, vivía un anciano llamado Matías. Era zapatero. No uno cualquiera. Tenía manos gastadas por el tiempo, ojos cansados, pero una mirada que aún conservaba una chispa de esperanza. Matías vivía solo. Su esposa había muerto hacía más de 20 años y su único hijo se había marchado a la ciudad, jurando que nunca volvería. Desde entonces, su taller era su mundo. En él, cada martillazo, cada costura, cada clavo puesto en una suela rota, era una oración. No hablaba mucho, pero quienes le conocían decían que su silencio pesaba más que 1000 sermones. Lo llamaban el zapatero de Dios no porque se lo hubiera ganado con títulos ni palabras bonitas, sino porque había una historia. Una que los ancianos del pueblo contaban en voz baja, como si fuese sagrada. Decían que, años atrás, cuando una tormenta feroz azotó el pueblo y todos cerraron sus puertas, Matías abrió las suyas a un desconocido. Un mendigo, empapado y tembloroso, con los pies descalzos y llenos de heridas. Matías lo hizo pasar, le dio sopa caliente y le fabricó un par de zapatos de cuero fino, los mejores que había hecho en su vida. Al día siguiente, el mendigo había desaparecido, pero sobre la mesa del taller había una nota que solo decía: «Lo que hiciste por mí, lo hiciste por Dios». Desde entonces, Matías vivía como si esperara que Dios regresara, tal vez disfrazado de otro pobre. Cada día al amanecer, se sentaba frente a su banco de trabajo, aunque no hubiera clientes. A veces, remendaba zapatos que nadie le había traído. Otras veces, simplemente observaba por la ventana, esperando. Su esperanza era tan constante que se volvió una leyenda. Pero una mañana fría, cuando el invierno comenzaba a morder las calles, alguien golpeó su puerta. Era un niño. Harapiento, con la cara sucia y las manos entumecidas. No habló. Solo extendió sus pies descalzos, cubiertos de sangre seca. Matías no preguntó nada. Lo hizo entrar. Le ofreció pan duro y agua, y se arrodilló a sus pies como si estuviera ante un rey. El niño lo miraba con ojos grandes, confundido, pero tranquilo. Mientras le preparaba un par de zapatos nuevos, Matías sintió una lágrima rodar por su mejilla. No sabía por qué. Tal vez porque, por primera vez en muchos años, sentía que su alma volvía a latir. Como si el cielo le estuviera hablando otra vez. El niño se quedó esa noche en el taller. No dijo una palabra. Matías le preparó un rincón con mantas viejas y una almohada remendada. A la mañana siguiente, el niño ya no estaba. Pero sobre la mesa, junto a los zapatos vacíos, había una pequeña cruz de madera, hecha a mano. Matías la tomó entre sus dedos temblorosos. Era una señal. No cabía duda. Esa mañana, Matías salió por primera vez en mucho tiempo. Caminó hasta la iglesia del pueblo, cruzó el umbral como si sus pies tocaran tierra sagrada y se arrodilló en el altar. Lloró. No lágrimas de tristeza, sino de redención. Algo estaba comenzando. Lo sentía. Esa misma semana, un joven llegó al pueblo. Era de la ciudad, buscaba trabajo, pero lo que más llamó la atención de Matías fue su forma de mirar, sincera, inquieta, hambrienta de propósito. Lo contrató como ayudante. Se llamaba Tomás. Tomás no sabía nada de calzado, pero aprendía rápido. Más que eso, parecía necesitar desesperadamente lo que el taller ofrecía: silencio, orden y una especie de fe que no se aprendía en libros. Día tras día, Tomás y Matías compartían no solo clavos y suelas, sino historias, heridas del alma y un anhelo de redención. Una noche, mientras trabajaban bajo la tenue luz de un candil, Tomás le confesó su pasado. Había estado perdido. Drogas, malas decisiones,
una vida vacía. Había huido. Matías lo escuchó en silencio, como si cada palabra fuera un ladrillo que se derrumbaba. Cuando terminó, Matías solo dijo: Dios también repara almas, hijo. Igual que zapatos, solo hay que estar dispuesto a ponerse en sus manos. Y así, el taller se convirtió en algo más que un lugar de trabajo. Era un refugio. Gente del pueblo comenzó a venir, no solo por calzado, sino por consuelo. Algunos lloraban. Otros se quedaban en silencio. Y Matías, con sus manos gastadas, tocaba corazones sin darse cuenta. Un día, alguien del pueblo le preguntó: Matías, ¿qué haces cuando no hay zapatos que arreglar? Y él, con una sonrisa tranquila, respondió: espero. A veces, Dios llega descalzo. Tomás había encontrado en aquel taller no solo un oficio, sino un hogar. Cada sonido del martillo golpeando el cuero, cada costura reforzada, era para él una clase silenciosa de paciencia y fe. Pero lo que más lo conmovía era el alma del zapatero, que sin decir mucho, le enseñaba a vivir. Una tarde lluviosa, mientras el viento silbaba entre las grietas del techo, Tomás se atrevió a hacer una pregunta que le quemaba el pecho. Don Matías, ¿usted no guarda rencor a su hijo por haberlo abandonado? Matías dejó de trabajar. Permaneció en silencio por unos segundos que pesaban como piedras. Luego levantó la mirada. Rencor no. Tristeza, sí. Pero si uno guarda rencor, es como caminar con clavos en el alma, cada paso duele más. En cambio, si uno suelta, puede que duela menos. Tomás bajó la vista. Pensaba en su propio padre, a quien no veía desde hacía 10 años. Se preguntó si aún estaría vivo. Si lo recordaría. Si lo perdonaría. Días después, una mujer llegó al taller. Tenía el rostro arrugado por el sol y los años, y los ojos hinchados de llorar. Traía unos zapatos infantiles, viejos, casi deshechos. Eran de mi hijo, murió hace 2 inviernos, dijo apenas, conteniendo el llanto. No vengo a repararlos. Solo no sé qué hacer con ellos. Matías los tomó entre sus manos como si fueran reliquias sagradas. Los colocó en una repisa, junto a otros pares especiales. Le dijo a la mujer: aquí no tiramos el dolor, lo honramos. Aquello conmovió tanto a Tomás que esa noche no pudo dormir. Se levantó, se sentó en el banco del taller y comenzó a escribir. Era una carta. A su padre. No sabía si la enviaría, pero al menos algo en su interior comenzaba a sanar. El taller, cada día, se llenaba de historias. Un anciano que había perdido a su esposa y venía a encerar sus zapatos de bodas. Una joven que caminaba 15 kilómetros para pedir empleo como ayudante. Un niño que no hablaba, pero al que le brillaban los ojos al ver cómo se moldeaba el cuero. Y un día, ocurrió algo inesperado. Un hombre elegante, de traje, con aire de ciudad, entró al taller. Miró alrededor con desdén, como si el polvo y el silencio le molestaran. ¿Usted es Matías?, preguntó. El mismo, respondió el anciano, limpiándose las manos con un trapo. Soy Esteban. Su hijo. Tomás se quedó helado. Miró a Matías. El viejo zapatero no dijo nada durante unos segundos eternos. Luego sonrió. Una sonrisa que no era de alegría, sino de alivio. Entonces Dios sí regresa, aunque lleve traje. Esteban bajó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, padre. Me perdí y me olvidé de volver. Matías lo abrazó. No como quien perdona, sino como quien ha esperado toda la vida. Esa noche, Tomás comprendió algo. A veces, el milagro no está en los cielos abriéndose, sino en una puerta que vuelve a abrirse después de tantos años cerrada. El invierno había llegado con más fuerza de lo habitual.
La nieve cubría las calles del pequeño pueblo y el viento aullaba como un animal herido entre los árboles. Dentro del taller, una estufa vieja luchaba por mantener el calor mientras Matías, Esteban y Tomás trabajaban en silencio. La reconciliación había sido reciente, pero profunda. Esteban no solo regresó por nostalgia, algo en su interior necesitaba redención. Desde su retorno, Esteban había comenzado a aprender el oficio. El hombre de ciudad, acostumbrado al ruido y al ego, se inclinaba ahora sobre el banco de trabajo con humildad, torpe pero comprometido. Matías observaba a su hijo con orgullo contenido. Sabía que Dios no solo había traído de vuelta al hijo pródigo, sino también a un hombre transformado por el dolor. Una mañana, mientras Tomás abría el taller, encontró a una anciana en la puerta. Tenía el rostro surcado de arrugas y en sus brazos llevaba un bulto cubierto con una manta. Al descubrirlo, reveló un par de pies diminutos, un bebé dormido, apenas protegido del frío. «No tengo a dónde ir», dijo con voz quebrada. «Es mi nieto. Su madre murió en el parto y mi hijo desapareció. No tengo dinero ni familia. Solo vine porque alguien me habló del zapatero que ayuda a los que no tienen nada». Matías no dudó. La hizo pasar, le dio té caliente y buscó entre los retazos de cuero uno lo suficientemente suave para hacer botines para el bebé. Tomás sostenía al niño mientras Esteban ayudaba a cortar el cuero. Aquella escena tenía algo celestial, 3 generaciones de hombres unidos por el acto de dar. Esa noche, Matías se despertó con un dolor punzante en el pecho. No quiso alarmar a nadie. Se levantó, caminó hasta el taller y se sentó en su silla de siempre. Comenzó a escribir una carta. La tinta temblaba con sus manos. En ella dejó su testamento no material, sino espiritual. Palabras para Tomás, para Esteban, para el niño, para el mundo. No fui sabio, ni rico, ni famoso. Pero cada par de zapatos que hice fue una oración. Cada alma que encontré, una bendición. Si lees esto, recuerda que los pasos más importantes de la vida no se dan con los pies, sino con el corazón. A la mañana siguiente, Esteban encontró a su padre dormido en el banco de trabajo. Pero ya no respiraba. Matías se había ido como vivió, en paz, en servicio, con fe. El pueblo entero asistió a su funeral. Nunca una iglesia había estado tan llena. Gente sencilla, niños, ancianos, todos lloraban la partida del hombre que les había enseñado a caminar por la vida con esperanza. Tomás, con voz entrecortada, leyó la carta de Matías frente a todos. Y mientras lo hacía, entendió que su maestro no había muerto, viviría en cada paso de cada alma que él ayudara desde ese día. El taller siguió funcionando. Tomás tomó el lugar de Matías y Esteban se quedó en el pueblo. Juntos crearon una pequeña escuela de oficios para jóvenes en riesgo. El letrero sobre la puerta decía: «El zapatero de Dios, aquí se reparan pasos y corazones». Y así, la historia de Matías no terminó en su muerte. Comenzó una nueva vida en cada niño que calzaba un zapato hecho con amor. Porque, como decía Matías, Dios aún llega descalzo. Y necesita de nosotros para cubrirle los pies.